declaraciones, información de último minuto desde el Ministerio. Muy buenas noches. Las declaraciones de Luis Cordero. A todos y todas, gracias por asistir a la convocatoria que hemos hecho hace un rato. En primer lugar, en nombre del Gobierno, lamentar la muerte de las 2 personas fallecidas el día de hoy y que usted ha sido ampliamente informado por ustedes. El Gobierno cree conveniente señalar que el fútbol es un espectáculo que busca principalmente que las familias y las personas puedan participar de él activamente, sin temor y sin riesgos. Y por lo tanto los actos vandálicos, especialmente los que ocurrieron hoy, con indiferencia a lo ocurrido con esta tragedia en concreto, es un asunto respecto del cual no podemos tolerar. El fiscal hace poco rato se ha referido al contexto en que ocurrieron los hechos y que son objeto de la investigación. El general Bahamondes de Carabineros se refirió hace poco rato también sobre los hechos, sobre la asistencia que Carabineros trató de prestar a las víctimas y también lamentó en nombre de la institución las muertes ocurridas. El funcionario involucrado tiene la condición de imputado y está a disposición del fiscal a la espera de las pericias tanto de la CIA como de la BOCAR. Las circunstancias posteriores es una decisión privativa del fiscal, pero por ahora se encuentran apartados de sus funciones operativas y así se mantendrán. Respecto de Carabineros, ha instruido el sumario respectivo para efectos de verificar las responsabilidades administrativas que en este caso proceda. Por instrucciones del Ejecutivo, el delegado ha comunicado, como también ustedes bien saben, a los organizadores la suspensión del partido que se estaba realizando el día de hoy, a pesar de la opinión de los organizadores. Dadas las circunstancias en que ocurrieron los hechos, las formas en que se adoptaron algunas decisiones, la encargada de Estadio Seguro, Pamela Venegas, ha presentado hace poco rato su renuncia y la ha aceptado inmediatamente. El Ejecutivo quiere señalar que es obligación de todos actuar con responsabilidad. Los clubes tienen sus obligaciones, la NFP igualmente. No es posible aceptar comportamientos ni declaraciones oportunistas y corresponde que todos quienes participan del mundo del fútbol rechacen la violencia y sobre todo las amenazas como un medio de actuación. Respecto de la fecha de este fin de semana, el Ejecutivo ha considerado que esta se debe mantener por respeto y la memoria de las personas que fallecieron el día de hoy. Se adoptarán las medidas de seguridad respectivas. Si alguna de estas se afectaran severamente, si los clubes no cumplieran con sus obligaciones, el Gobierno no dudará ni un minuto en ejercer sus atribuciones de conformidad a la ley. Quedo a disposición de sus preguntas. ¿Qué le parecen las declaraciones de la NFP que instó a que la actual crisis de seguridad exige urgencia, trabajo y esfuerzo y pidió el registro nacional de hinchas sea ley de la República? La NFP no puede utilizar el registro de hinchas cada vez que tiene que asumir sus propias responsabilidades. La NFP es una organización de la sociedad civil que debe corresponder y atender a las obligaciones que le corresponde como organizador de espectáculos deportivos y exigirle a su vez a los clubes las obligaciones en materia de seguridad. Me parece, por no decir oportunista, esa declaración. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Por acá Jorge Turrieta, periodista de Canal 13. El superclásico de este domingo. El superclásico de este domingo, si se jugará o no. Sin perjuicio de las evaluaciones de seguridad adicionales que procederán a adoptar probablemente el día de mañana según la información policial y de inteligencia que nosotros dispongamos. ¿Hubo coordinación con las autoridades, precisamente con la Conmebol, para evitar que se que falló? Y además, ¿qué va a pasar con los próximos partidos internacionales que se van a jugar, sobre todo el Copa Libertadores? A ver, yo creo que he sido bien claro sobre el punto. El Ejecutivo ha considerado que, dadas las características en las cuales ocurrieron estos hechos, dado que los organizadores decidieron suspender y mantener el partido, el Ejecutivo consideraba y el Gobierno considera que no estaban las condiciones y por lo tanto ordenó e instruyó al delegado la suspensión en virtud de un acto de autoridad. Ministro, ¿esa suspensión
llegó tarde? ¿Qué pasa con la suspensión de este partido? Si es que fue en un momento oportuno, se demoró en tomar esta medida de suspensión del partido de hoy. No, a ver, los hechos ocurrieron a las afueras del recinto deportivo. En el lugar se estaba realizando la pericia ordenada por el Ministerio Público. De hecho, es probable que hasta estas horas se estén realizando esas pericias. Y en consecuencia había una indagación de investigación en el entorno del recinto, además del control público. Hay una serie... Ninguna de estas medidas se adopta improvisadamente y se comunicó tan pronto nosotros tuvimos la reacción de los organizadores. Dado que los organizadores tomaron una actitud pasiva, el Ejecutivo ha hecho efectivo sus atribuciones con ese fin. Ministro, ¿qué tal? Estamos en vivo para Chile Disculpen. Noticias, acá, este es el micrófono de prensa. Entonces, le aprovecho de preguntar también, ¿qué faltó o qué falló hoy en cuanto a la seguridad y también pensando en el superclásico del domingo para que, esperemos, no se vuelva a repetir este escenario que es bastante complejo? O sea, hay 2 personas fallecidas, una de ellas que indicaba incluso a nosotros que ella incluso portaba su entrada, no quería entrar de manera ilegal, como se ha comentado incluso. ¿Qué pasa con los protocolos de seguridad? A ver, ¿Habían o no estos cierres, ministro? ¿Se realizó petición, quizá incluso controles de identidad a las personas? Porque nosotros llegamos hasta este mismo lugar y en ningún punto, ni siquiera nosotros como medios de comunicación, ni siquiera llevando un distintivo claro, demostrando que éramos un canal de televisión, se nos realizó una fiscalización, un control, y me imagino que ninguno de los colegas que están acá... Como usted bien sabe, los partidos de estas características deben cumplir con un protocolo que es informado por Estadio Seguro, respecto al cual, en base al cual se autoriza por parte de la delegación. Y entre otras cosas suponen la evaluación de seguridad del establecimiento. Estoy en el proceso de su respuesta. Sí. ¿Sí? Ok, vale. Sí, lo digo porque creo que, así como yo respetuosamente me he dirigido a ustedes, me parece que respetuosamente es conveniente escuchar las respuestas. Parte de las razones por las cuales el Ejecutivo ha decidido ser explícito sobre este punto son por las investigaciones que se están realizando entre órdenes distintos. 1, en el orden penal, que está a cargo del Ministerio Público. 2, en el orden administrativo interno de la Policía y Carabineros. Y 3, en el orden en relación a las responsabilidades que recaen en quienes en el proceso de autorización específica y las medidas que se adoptaron con ese fin. Esa es la razón por la cual la encargada de Estado de Seguro ha presentado su renuncia y nosotros la hemos aceptado inmediatamente. En relación al clásico del día domingo, que es la otra pregunta que usted me formuló, existe una estructura de seguridad ya trabajada con Carabineros que considera 4 anillos. Es un asunto que, sin embargo, que va a ser objeto adicionalmente de revisión, considerando no solo la información de los hechos que han ocurrido acá, sino que también se le ha requerido a las policías el levantamiento de información de inteligencia, considerando el partido del día domingo. ¿Hubo otros daños en el estadio monumental o por lo menos en la zona? ¿Y qué va a pasar también con el metro, sobre todo cuando... ¿Por qué no vienen para acá? Se va a aplicar el protocolo habitual que se utiliza para partidos de alta convocatoria, que supone un uso racional de las estaciones de metro, en el cierre preventivo en algunos casos y el reforzamiento de Carabineros en otros tantos. Ministro, ¿qué pasa con la...? Es un asunto que debe... Están preguntando por el arengazo convocado para mañana. Responder a Colo-Colo. La delegación se ha comunicado con Colo-Colo y me parece por un acto de deferencia que ellos lo comunican. Ministro, ¿hay detenidos y quizás posibles querellas por este hecho? Respecto al número de detenidos, creo que lo vamos a saber al término de esta jornada en su totalidad. Ministro, ¿qué pasa con las convocatorias por redes sociales? Porque había habido una convocatoria para realizar esta avalancha. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué medidas hay para prevenir este tipo de convocatorias por redes sociales? Ese es un tipo de aspecto que me parece que es relevante en el contexto de la pregunta que me hacía su colega, ¿no? Es decir, que aspectos en los cuales es necesario realizar autocrítica y también un aspecto respecto del cual los hinchas del fútbol tienen que llevar a una buena forma cómo se ejecuta el mismo. En segundo lugar, los clubes tienen responsabilidades también en este sentido. Pero y en tercer lugar, por cierto, las obligaciones de orden público le corresponden a la policía en
el resguardo de las zonas perimetrales. Lo que no me parece admisible es la declaración de la NFP, como si este fuera un asunto de terceros y no de ellos. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Jorge Disculpe, Turreta de es que Canal yo 13. Estamos en vivo, ministro. Sí. Gracias, buenas noches. Quería seguir mismo en la misma línea que usted decía, hablando del mea culpa. Esta era una crónica de una muerte anunciada. Varias veces se ha visto buses que han sido secuestrados. Hoy fuimos testigos que muchos buses fueron secuestrados previo al partido, que quedaron a pocas cuadras secuestrados, y luego estos mismos buses fueron ocupados por estos mal llamados hinchas hacia distintos puntos de la capital. Fuimos testigos muchos medios de comunicación. Ese es uno de los tantos hechos que ya lo sabíamos desde antes. ¿Cuál es el mea culpa que se está haciendo el gobierno respecto a esto que cada vez lo vemos cuando hay un partido de esta trascendencia? El Ejecutivo, voy a responder su pregunta del siguiente modo. El Ejecutivo considera que esas personas autocalificadas hinchas del fútbol en verdad son organizaciones criminales. Y de ser necesarios, nosotros penalmente los vamos a tratar como organizaciones criminales. ¿Se va a evaluar las medidas de seguridad para los próximos partidos? Le están preguntando si se van a evaluar las medidas de seguridad para los partidos futuros. Ocurrió el día de hoy. Hay protocolos de seguridad adicionales que se van a revisar, considerando las próximas fechas de partidos internacionales. ¿Se justifica el actor de Carabinero hoy día, considerando que hay dos carabineros detenidos y dos hinchas también fallecidos que tenían su entrada y que no estaban entrando ilegalmente? Detrás de su pregunta hay una serie de afirmaciones que son objeto de la investigación. Mientras no tengamos objeto de esa investigación, me parece que afirmaciones tan categóricas uno debiera tener cuidado. ¿Se daña la imagen país respecto al fútbol, al deporte como organizadores? Por cierto, cada vez el fútbol es un espectáculo, el fútbol es un lugar de convocatoria, es un lugar que debiera ser de diversión, encuentro, no un lugar de rencillas, disputas y peleas. Cuando ocurren circunstancias de estas características, no solo se afecta la imagen del país, se afecta también la manera en que nosotros entendemos el deporte y el fútbol en particular. Y por eso creo que es una situación grave. Yo Le le quiero están transmitir preguntando acerca de las barras bravas si se puede intervenir. El Ejecutivo no va a tener, por lo menos en mi condición de ministro de Seguridad, ningún reparo en tratar a las barras que realizan regularmente este tipo de acciones como medio aparentemente de alentar el fútbol. No tengo ningún inconveniente de tratarlas como organizaciones criminales que creo que en algunos casos operan de esa manera. Eso, muchas gracias. Declaración